Temístocles desempeñó roles como político, militar, estadista y estratega en Atenas. Fue miembro del Partido Populista durante la aparición de la democracia en Atenas, siendo uno de los líderes más destacados de dicho partido. Desde el 493 a.C., Temístocles ocupó la posición de arconte, o sea, uno de los integrantes destacados del gobierno democrático en las polis. Debido a su perspectiva, Atenas emergió como una de las potencias navales más relevantes del antiguo mundo. Consiguió construir una flota de cerca de 200 trirremes en una condición superior a la de muchos de los barcos adversarios. Se le reconoció como uno de los héroes de Atenas durante las batallas médicas que tuvieron lugar contra los persas. En la primera ocasión se clasificó como uno de los 10 estrategas. Posteriormente, en la segunda, fue uno de los responsables de los triunfos conseguidos, resaltando sus intervenciones en Artemisio y Salamina, que resultaron cruciales. A pesar de que Temístocles guió a su ciudad hacia el poder en el mundo helénico, este declive en su popularidad lo condujo al exilio de Atenas aproximadamente en el 472 a.C. Luego, su castigo se modificó a una sentencia de muerte, ya que se afirmó que había colaborado con Persia en la Segunda Guerra Médica. Temístocles escapó y en el Imperio Aqueménida le designaron como gobernador de una zona en Asia Menor, donde falleció posteriormente en el 459 a.C. Temístocles nació cerca del 524 a.C. en la aldea ateniense de Frearri. Fue el hijo de Neocles, proveniente del linaje de los Licomedas. Su madre era una extranjera, cuya identidad ha sido incorrectamente registrada por las fuentes actuales. Se considera que podría ser Abrotonón, la esposa de Tracia o Euterpe, procedente de Halicarnaso. A pesar de su identidad, es conocido que ella era una concubina y procedente de territorios extranjeros. Adicionalmente, se ha afirmado que el progenitor de Temístocles provenía de la clase media. La audacia y el liderazgo de Temístocles se remontan a su niñez, periodo en el que se afirma que persuadió a jóvenes de destacadas familias de Atenas para que jugaran y practicaran con él en la región donde residía una zona que carecía de buena reputación. Temístocles consiguió la ciudadanía después de un decreto promovido por Cleístenes en el año 508. Esa acción permitió que todos los hombres libres de Atenas obtuvieran plenos derechos como ciudadanos. El chico no era un alumno especialmente sobresaliente, atributos que eran esenciales para ser valorado por la sociedad ateniense de su tiempo. Por otro lado, el joven era frecuentemente considerado inculto y orgulloso. Sin embargo, algo que le atrajo a aprender desde temprana edad fue la oratoria y la escritura de discursos, tareas que realizaba de manera constante. De igual forma, se considera que desde su juventud mostró interés por temas de Estado. Temístocles contrajo múltiples matrimonios donde dio a luz a 10 hijos, 5 hombres y 5 hembras. Uno de los más destacados, conocido como Neocles, falleció de manera prematura. Otro llamado Diocles, adoptado por su abuelo Lisandro de Alopecia, era el padre de Archippe, una de las esposas de Temístocles. Sus otros descendientes llevaron los nombres de Arqueptolio, Polieuctolio y Cleofanto. Arqueptolio contrajo matrimonio con su hermana Media, también descendiente de Temístocles, conocida como Mnesiptolema. Las otras hijas del ateniense recibieron el nombre de Síbaris, quien contrajo matrimonio con Nicomedes, el ateniense. Y luego Italia, quien contrajo matrimonio con Pantoides. Temístocles también fue el progenitor de Nicomaca, quien contrajo matrimonio con su primo conocido como Frásicles. La menor de las hijas de Temístocles, que llevaba el nombre de Asia, fue asignada al matrimonio. En el 493 a.C., Temístocles fue nombrado arconte epónimo.
En aquel entonces, este era el puesto de mayor honor, importancia y responsabilidad dentro de la ciudad. Desde aquel momento, este ateniense empezó a incorporarse a los registros escritos. Temístocles dejó una huella significativa en la historia que superó su existencia. Desde sus inicios, anheló una Atenas cuyo principal poder se hallaría en el mar. Desde su posición como arconte, impulsó proyectos públicos. Se ocupó de transformar playas desprotegidas en puertos seguros. A pesar de que la democracia era reciente en Atenas, la democracia le brindó a Temístocles la oportunidad de ser un destacado estadista de cualquier cuna. Al aprovechar su popularidad con la gente común, se trasladó a un sector popular de la ciudad. Esa fue la base de su respaldo político, el pueblo, por el cual siempre luchó. Pero tuvo la sabiduría necesaria para no pasar por alto a los nobles, a quienes también intentó conservar a su antojo. Temístocles fue el pionero en comenzar su trayectoria como funcionario público, desempeñando el oficio de abogado. En este periodo, el ostracismo empezó a implementarse después del juicio de Miltíades, y la muerte de dicho personaje fue uno de los huecos que Temístocles cubrió al ser el nuevo rostro del Partido Popular. El rival más destacado de Temístocles en la política de Atenas era Arístides, quien se presentaba como la contraposición a su oponente demócrata y era conocido como el Justo por sus seguidores. Jerjes I estaba a punto de invadir Grecia, por lo que sería testigo de lo que su padre, Darío el Grande, llevaría a cabo en la Primera Guerra Médica. Por esta razón, Temístocles continuaba promoviendo la transformación de Atenas en una potencia marítima. A pesar de que el interés de los persas había disminuido por un corto periodo, seguía inmóvil. En contraposición, Arístides, que defendía a las grandes familias aristócratas que dominaban la caballería y constituían la mayoría de los cuerpos de hoplitas, optaba por beneficiar a estas. Por otro lado, en la flota, la mayoría de sus miembros provenían de familias de estrato medio o bajo. Las embarcaciones persas gozaban de una excelente reputación, por lo que Temístocles consideró que en ese lugar podría obtenerse la auténtica definición del conflicto si éste se materializaba. En el año 483 a.C. se hallaron abundantes reservas de plata en Laurium, pese a que Arístides había sugerido que el ingreso adicional se distribuyera entre los habitantes de Atenas. Temístocles afirmó que sería más conveniente invertirlo en la creación de una nueva flota y pese a su propuesta de 200 trirremes, solo logró 100. No deseó hacer referencia a los persas en su discurso, ya que para los atenienses esta amenaza ya había cesado, sino que les comunicó que debían finalizar su conflicto con Egina, y el método más eficaz sería incrementar su potencia marítima. La disputa entre Temístocles y Arístides culminó con la selección de uno de ellos para ser condenado al ostracismo, siendo el segundo el escogido. Por lo tanto, Atenas ratificó todas las políticas democráticas y populares de Temístocles, quien se transformó en el actor principal de los asuntos públicos de la polis y en uno de los líderes más destacados de Grecia en su época. Pese a su participación en la Primera Guerra Médica como uno de los estrategas, no desempeñó un papel tan significativo como en la segunda etapa de esos conflictos. En agosto del 480 a.C., Jerjes I se topó en Termópilas con los hombres griegos, bajo el mando de Leónidas y sus espartanos, consiguiendo frenarlo durante 3 días completos. Por su parte, el resto de las defensas coordinaban y diseñaban la táctica para enfrentar al persa. Simultáneamente, la flota griega bajo el mando de Temístocles se enfrentó a la batalla en Artemisio. En ese momento, el estratega ateniense ordenó que la ciudad fuera abandonada. La flota griega se congregó en Salamina y consiguieron aproximadamente 300 embarcaciones en su totalidad. En aquel entonces, según las estimaciones contemporáneas,
Los persas disponían de cerca de 500 embarcaciones. Las disputas internas provocaron mensajes contradictorios por parte de los griegos. En Corinto, los persas bloquearon los estrechos, dejando a los griegos encerrados. La flota griega, debido a su movilidad y a su posición en territorio amigable, no experimentó tanto sufrimiento como los persas. Desde aquel triunfo, Temístocles fue venerado como un héroe por todas las comunidades griegas, incluyendo a los espartanos, que eran sus más fervientes adversarios en la zona. Jerjes I volvió a Persia después de la derrota, pero asignó a Mardonio como jefe de sus fuerzas a Jantipo y Arístides, quienes habían retornado del exilio. Los espartanos preferían respaldar la ascendencia de Simón, a quien consideraban menos dañino para sus intereses. Durante el 472 y el 471 a.C., Temístocles fue sentenciado al ostracismo, no por sus acciones delictivas, sino para tranquilizar el panorama político de Atenas. El estratega y político se trasladó a Argos. En ese instante, los espartanos utilizaron la ocasión para propagar rumores en contra del líder popular de Atenas, quien fue imputado por numerosas acusaciones, incluyendo la colaboración en la traición realizada por Pausanias. Se destacó que el juicio debía ser llevado a cabo por todos los helenos, no solo por los atenienses. Temístocles no respondió al llamado que se le hizo para el juicio que tuvo lugar en Atenas, lo que fue visto por los acusadores como una confesión. Sus bienes fueron confiscados y no le quedó más remedio que huir. De Molosia se trasladó a Pidna y de ahí a Asia Menor. Sin embargo, no se conoce con precisión cuál fue su periplo, ya que las fuentes de aquel tiempo presentan varios itinerarios de su viaje. De acuerdo con información oficial, Temístocles falleció en Magnesia en el 459 a.C. Algunos indicaron que fue forzado a suicidarse después de no cumplir con promesas realizadas al emperador persa. Antes de su fallecimiento, Artajerjes I, el hijo de Jerjes, quien fue su adversario en la batalla, designó al ateniense como gobernador. Al llegar a sus territorios, se presentó ante el emperador recién llegado y le brindó sus servicios. Se afirmó que ningún otro griego consiguió en ninguna corte persa la misma consideración que se le otorgó a Temístocles, quien incluso alcanzó un puesto como gobernador en Magnesia. Temístocles es recordado como uno de los grandes líderes de la antigua Grecia, un hombre cuya astucia y determinación ayudaron a dar forma al futuro de la civilización occidental. Su vida y acciones continúan siendo estudiadas como un ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis.